revelado el increíble regreso de mi familia tras una semana de aislamiento en la cabaña olvidada. Javier, un joven ingeniero de 28 años, se encontraba al borde del colapso. En la vorágine de la ciudad, cada día era una lucha. La presión de los trabajos y las deudas lo había llevado a un estado constante de ansiedad. Proveniente de una familia de escasos recursos, el peso de las expectativas familiares le oprimía el pecho. Siempre había sentido que debía sobresalir y hacer más, que debía ser la esperanza viva de quienes vinieron antes que él. Así que tomó una decisión, una semana de descanso en la cabaña familiar, un legado de sus abuelos, donde pensaba que quizás podría encontrar la claridad que tanto anhelaba. Arribar a la cabaña fue un alivio y a la vez una carga. La atmósfera se podía cortar con un cuchillo. Desde el primer día, las corrientes subterráneas de tensión comenzaron a emerger. Carlos, su hermano mayor, se enzarzaba en discusiones acaloradas, hablando del negocio familiar de reciclaje. Su visión era moderna, pero Javier sentía que era una traición al legado de sus padres. Ana, su hermana, defendía a capa y espada la tradición, reafirmando que el trabajo honesto y duro era el camino. El corazón de Javier latía en desarmonía. Atrapado entre dos mundos, el pacificador de la familia, esa presión interna lo desgastaba. A medida que el tiempo avanzaba, la cena que una vez prometieron ser momentos de conexión se transformaron en batallas donde viejas rencillas salían a la luz. Javier intentaba mediar, pero cada intento se sentía como un grano de arena lanzado al mar. Su mente corría, cuestionándose si había hecho lo correcto al traer a su familia a un lugar que simbolizaba esperanza, pero que ahora se convertía en un territorio conflictivo. Fue durante una tarde lluviosa que la situación alcanzó su punto crítico. Mientras la lluvia golpeaba rítmicamente el techo de la cabaña, Javier encontró un viejo álbum familiar, cubierto de polvo, en un rincón olvidado. Las imágenes lo transportaron, un viaje visual a las luchas y sacrificios que sus abuelos soportaron. Eran vidas marcadas por la adversidad, risas y lágrimas coexistiendo en cada página. La fragilidad de esos momentos le empezaba a generar un torbellino de emociones. Él sabía que cada retrato contenía lecciones sobre resistencia y unión, y en momentos de reunión familiar notó que cada voz se tornaba más intensa, discutiendo no solo el futuro del negocio, sino la identidad misma de la familia. Justo cuando la tensión alcanzaba un clímax, Javier se preparaba para hablar, para recordarles la fortaleza que su linaje representaba. Pero un trueno ensordecedor interrumpió sus pensamientos y la electricidad falló, sumiéndolos en la oscuridad. Su corazón se aceleró, el silencio era ensordecedor. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Perdido en la oscuridad, Javier sintió que la incertidumbre envolvía a su familia como una neblina, y la vulnerabilidad del momento era palpable. En ese crucible emocional, cada rostro en la penumbra portaba un eco de las viejas heridas aún sin sanar. Su mente estaba al borde de la explosión. Podrían superar sus diferencias y hallar unidad en medio de la tormenta. La angustia lo atormentaba, y la pregunta lo consumía. Con tanto en juego, ¿tendría Javier la fortaleza necesaria para guiar a su familia, o las sombras del pasado acabarían por devorarlos a todos?
La oscuridad se sentía opresiva, como un peso tangible en el aire. Javier pudo escuchar su propia respiración, entrecortada por la ansiedad. Lo que había comenzado como una escapada para encontrar la claridad se convertía en un campo de batalla emocional. En una fracción de segundo se dio cuenta de que tenía una opción. Podía dejar que el flujo de la situación lo arrastrara o podía tomar las riendas, como había aprendido siempre a hacer. Mientras sus hermanos murmuraban en la penumbra, un impulso profundo lo llevó a encender la luz de su teléfono móvil. La luz temblorosa iluminó los rostros de sus familiares, normalmente familiares, y ahora extrañamente distantes. El miedo tenía un papel prominente entre ellos, y más que miedo a la oscuridad, era miedo a la confrontación, el miedo a desenterrar secretos familiares que habían sido enterrados bajo la superficie. Superando su impulso inicial de callar, Javier decidió que era el momento de hablar. A pesar de su terror interno, sus palabras fueron decididas y firmes. Sé que todos tenemos nuestras diferencias, pero no podemos seguir así. Este lugar nos ha visto crecer y nos ha visto vivir, pero también ha sido un espacio donde se han escondido los miedos y los resquemores. Mientras hablaba, Javier sintió que algo dentro de él comenzaba a liberarse. Era como si una parte de su ser, que había estado reprimida durante demasiado tiempo, comenzara a tomar forma. En lugar de ser el pacificador, ahora se estaba convirtiendo en un líder. Sus hermanos lo miraban, algunos con escepticismo y otros con sorpresa. «Es momento de dejar de lado el pasado», continuó. «Olvidemos nuestra lealtad ciega a las viejas tradiciones o a las visiones modernas que no hemos logrado definir. La familia siempre ha estado en el centro de nuestras luchas, pero también puede ser nuestro refugio si logramos encontrar un camino juntos». Las palabras resonaron en la oscuridad. Javier notó que la tensión comenzaba a desvanecerse lentamente. La luz de su teléfono no solo iluminaba el entorno físico, sino que también comenzaba a despejar las nubes de confusión sobre su futuro. Sin embargo, había algo más, una sensación naciente de responsabilidad. Esto no era solo sobre él, sino sobre el futuro de toda la familia. Ana fue la primera en romper el silencio. Quizás hemos estado demasiado ocupados, defendiéndonos unos a otros, que olvidamos lo que realmente queremos. Estoy dispuesta a escuchar lo que sea necesario para encontrar un camino que sirva a todos. La sinceridad en su voz le dio a Javier un renovado sentido de esperanza. Carlos, aunque reacio, asintió. Tal vez tiene razón. Necesitamos un plan que no solo se base en nuestro pasado. Debemos construir un futuro que refleje nuestras aspiraciones. Javier sintió un torbellino de emoción, uno que había estado ahogado por las expectativas y el miedo. Este podría ser el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para él, sino para su familia entera. Mientras los rostros de sus hermanos se iluminaban con nuevas posibilidades, la oscuridad ya no se sentía tan abrumadora. Sin embargo, un nuevo pensamiento le atravesó la mente. Las viejas heridas no sanan con facilidad. ¿Sería capaz de mantener esa unidad a medida que las verdades se revelaban? Necesitaba prepararse para los conflictos que inevitablemente surgirían. La lucha por la identidad familiar había comenzado, y él debía estar listo para enfrentarlo. Un ruido sutil interrumpió su reflexión, un crujido fuera de la cabaña que lo llevó a preguntarse, ¿qué más podría estar oculto en la penumbra, además de las tensiones históricas? Consciente de que su viaje apenas comenzaba, Javier tomó un profundo respiro y se preguntó, ¿estaba su familia realmente lista para lo que vendría, o sería solo un destello en la oscuridad? La luz del teléfono parpadeaba tenuemente, como un faro en medio de la tormenta. Javier sintió que el momento decisivo había llegado. A pesar del crujido que había interrumpido su reflexión, se centró en la necesidad de seguir adelante.
La incertidumbre lo envolvía, pero había una voluntad en su interior que comenzaba a forjarse, un deseo profundo de abrazar los retos por venir. ¿Qué es lo que verdaderamente queremos?, repitió para sí mismo, buscando un ancla en medio del torrente de emociones. Esta pregunta se había convertido en su mantra, y Javier se dio cuenta de que era la clave para abrir una nueva puerta en su vida y en la de sus hermanos. Desde pequeño, siempre había sido el mediador, el que ajustaba sus acciones según las expectativas ajenas. Pero ahora sentía que debía asumir la responsabilidad de dirigir el camino. Ana, con una percepción aguda, continuó hablando, rompiendo el hielo que había impedido la comunicación durante tanto tiempo. «Quizás necesitemos cambiarnos a nosotros mismos primero», sugirió. Su seriedad resonó en Javier, otorgándole una luz adicional a su papel en esta dinámica familiar. En lugar de pensar en los demás como obstáculos, ahora se planteaba verlos como aliados en su búsqueda de cambio. Con el máximo esfuerzo, Javier decidió que debía crear un espacio donde cada uno pudiera expresarse sin miedo. «Propongo algo», dijo con determinación, sintiendo cómo su pecho se inflaba de confianza. «Hagamos una pequeña reunión, solo nosotros. Esto no se trata de puntos de vista individuales, sino de una búsqueda conjunta de claridad». Sus hermanos intercambiaron miradas confusas, pero algo en el tono de Javier marcó la diferencia. Emitía una energía renovada, una convicción palpable que resonaba en la penumbra. El crujido que había escuchado afuera le pareció insignificante en comparación con la batalla interna que cada uno de ellos debía librar. Carlos terminó asintiendo. «De acuerdo, Javier. ¿Cómo vamos a empezar?» Su voz, a la vez dubitativa pero abierta al cambio, indicaba que estaban listos para enfrentarse a la incomodidad del proceso. A medida que Javier comenzaba a delinear sus ideas, sintió una creciente sensación de liderazgo. Cada vez que miraba a sus hermanos, percibía dinámicas diferentes, las defensas, los resentimientos acumulados, pero también la esperanza y la posibilidad de un futuro renovado. Esa mezcla amplió su visión sobre el papel que quería desempeñar. Mientras organizaba los temas a discutir, Javier comenzó a experimentar una transformación personal. Las viejas heridas, que una vez lo habían mantenido cautivo en un ciclo de complacencia, se convertían en puntos de partida para el descubrimiento. Sin embargo, el terror a la confrontación seguía presente. Se preguntó qué verdades se revelarían en estas conversaciones. ¿Estaban realmente listos para enfrentar lo que habían estado evitando por tanto tiempo? Se levantó, decidido. «Haremos una dinámica de grupos en la que cada uno hable sobre sus miedos y aspiraciones. Quiero que cada voz se escuche», propuso con firmeza, observando cómo la incertidumbre vulneraba a sus hermanos, pero también cómo algo en ellos empezaba a abrirse ante esa propuesta. Sin embargo, al escuchar a sus hermanos aceptar, una nueva inquietud lo asaltó. Las verdades familiares podían ser dolorosas, y Javier no estaba seguro de poder manejar la carga que eso podría implicar. Sabía que algunos secretos no solo abrirían heridas antiguas, sino que posiblemente crearían nuevas. Al final de su propuesta, un silencio elocuente llenó la habitación. En la penumbra, donde antes había miedo, ahora se percibía un ligero cambio, una disposición a explorar. Pero mientras sus hermanos empezaban a prepararse para el diálogo, un segundo ruido fuera de la cabaña resonó en sus oídos, como un llamado ominoso que advertía de lo que aún no había sido descubierto. Javier se preguntó si estaban a punto de encontrar algo inesperado que podría cambiarlo todo para siempre. Tal vez no solo se tratara de sus diferencias, sino de secretos que amenazaban con reconfigurar su historia familiar para siempre. Javier respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión en el aire parecía volverse palpable. Había una especie de electricidad en la habitación,
como si toda la familia estuviera contenida en un hilo tenso, a punto de estirarse hasta romperse. La reunión podría ser una liberación o una tormenta de emociones reprimidas. Mientras sus hermanos comenzaban a acomodarse, su mente daba vueltas a las posibles reacciones que podrían surgir. La presión del liderazgo se convertía en un peso en su pecho, pero no podía dar marcha atrás. Era el momento de actuar, de catalizar cambios que habían estado esperando por demasiado tiempo. No podemos quedarnos atrapados en el pasado, pensó, repitiendo su mantra en su mente. Debía hacer lo que había prometido. Facilitar un espacio donde se sintieran seguros para abrirse. La primera ronda de la dinámica consistiría en compartir sus miedos. Establezcamos algunas reglas, sugirió, su voz serena a pesar del tumulto interno. Confidencialidad es primordial. Lo que se diga aquí, se queda aquí. Sus hermanos asintieron, un gesto pequeño pero significativo. Aquella regla era la clave para cimentar la confianza y crear un ambiente propicio para la sinceridad. Con ansiedad, Javier miró a su alrededor, identificando las expresiones de sus hermanos. Cada uno tenía un lío interno que desearía desenredar, pero muchos no sabían por dónde comenzar. «Ana, ¿quieres empezar?», preguntó, sintiéndose al mismo tiempo un poco renuente y ansioso. La respuesta de su hermana lo sorprendió. «Hoy no quiero hablar de mis miedos, sino de lo que siento», dijo Ana, sus ojos fijos en el suelo. Javier sintió que el aire se tornaba más denso. «Estoy cansada de ser siempre la buena de la familia, la que siempre sonríe y dice que todo está bien. Quiero sentir que puedo ser auténtica sin tener miedo a herir a los demás». Esa revelación, tan íntima como desgarradora, pareció crear un efecto dominó. Carlos intervino, su voz entrecortada. «Siempre he sentido que debería ser el fuerte, el que sostenga a todos. A veces quiero llorar, pero no sé cómo». Sus palabras resonaron en el corazón de Javier, quien se vio reflejado en su hermano. Se sintió conmovido, comprendiendo que la vulnerabilidad podía ser la puerta hacia la sanación. Con cada confesión, la atmósfera se tornaba más ligera y pesada a la vez. Nuevos temores emergían, revelaciones inesperadas sobre años de desprecio y dolor, pero también una chispa de esperanza. La transformación de Javier, de mediador a líder, se afianzaba en cada conexión que se creaba entre ellos. Sin embargo, lo que había comenzado como una búsqueda de claridad, se tornó más complejo. Mientras la conversación evolucionaba, Javier sintió que un nuevo temor acechaba en el fondo de su mente. Si había cuestiones que sus hermanos estaban ocultando, un monstruo no revelado que haría que sus esfuerzos fueran en vano. Su necesidad de entender el trasfondo de todo comenzaba a nacer, pero sabía que era arriesgado. «No quiero que esto termine en más dolor», reflexionó, sintiendo como sus defensas comenzaban a levantarse nuevamente. Un golpe resonó en la puerta, sacándolo de su ensoñación. La atmósfera se congeló. Vieron las miradas de pánico entre ellos. «¿Quién puede ser?», preguntó Javier, sintiendo que las revelaciones aún no estaban completas, que quedaban secretos en el aire por descubrir. Lo que estaba ocurriendo en esa pequeña cabaña era solo el principio de un viaje más profundo hacia la verdad. Y ahora había un nuevo resquicio de intriga. La puerta se abrió lentamente, revelando una figura oscura en el umbral. «Lo siento por interrumpir», dijo una voz profunda que hizo que el corazón de Javier se detuviera por un momento. «Pero creo que tienen algo que deben saber». Aquel instante selló su destino. La búsqueda de su verdad apenas comenzaba y lo desconocido se cernía sobre ellos como un espectro amenazante. Javier observó la figura en el umbral, sus instintos de líder y protector luchando entre la curiosidad y la desconfianza. La llegada inesperada plasmaría un giro radical en su búsqueda de respuestas. El hombre, alto y enigmático, tenía una presencia que instauraba tanto temor como autoridad.
Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de inquietud por lo que podría decir y la certeza de que su vida familiar estaba a punto de cambiar drásticamente. «¿Quién eres?», preguntó intentando solidificar su postura mientras el resto de la familia contenía la respiración a sus espaldas. «Soy Lucas, un viejo amigo de la familia. Vengo a hablar sobre el pasado», respondió el extraño, su voz grave resonando en el interior de la cabaña. Las palabras golpearon en el aire como un eco de recuerdos olvidados. El pasado, ese fantasma que Javier estaba intentando enterrar, ahora se materializaba justo frente a él. Javier sintió cómo se tambaleaba su mundo interno. «¿Qué sabes tú de nuestro pasado?», inquirió, su voz temblando ligeramente a causa de una mezcla de miedo y desafío. Lucas dio un paso adelante, rompiendo la distancia que parecía frenar la conversación. «Sé más de lo que imaginas. Hay secretos que han permanecido ocultos durante años, secretos que podrían cambiarlo todo», dijo, mirándolo directo a los ojos. En ese instante, la autoconfianza que había estado cultivando se enfrentó a las sombras que lo habían perseguido desde la infancia. ¿Qué secretos guardaba su familia? ¿Qué repercusiones tendrían sobre su esfuerzo por sanar? Javier sintió que su papel de mediador se tambaleaba. La revelación podría fomentar nuevas divisiones o ayudar a encontrar el camino hacia la resolución. Su mente comenzó a trabajar rápidamente, reevaluando lo que había logrado hasta ese día. «Primero, tenemos que hablar de lo que ya hemos compartido. Hemos comenzado a abrirnos, a enfrentar nuestros propios miedos. No podemos volver a darnos la espalda ahora», planteó, hablando con una firmeza que intentaba mantener el control. Lucas sonrió, como si la determinación de Javier lo complaciera. «Eso es lo que los hace fuertes. Pero no puedo hablar aquí. Necesito que todos se reúnan para escucharme. Nadie está a salvo guardando estos secretos», sentenció, enfatizando cada palabra con gravedad. El ambiente cambió. La cabaña, antes cálida y reconfortante, parecía ahora un claustro de secretos apremiantes y emociones reprimidas. La mirada ansiosa de sus hermanos le transmitía el desafío que enfrentaban juntos. Seguir adelante y descubrir lo que significaba el pasado en sus vidas, o cerrar la puerta a la verdad, arriesgando su esfuerzo por la sanación. «¿Qué estás sugiriendo?», preguntó Javier, su voz apenas un susurro, consciente de que la decisión que tomarían influiría en el camino que cada uno seguiría después de ese encuentro. Lucas se acercó un poco más, su tono más suave. «Te propongo una reunión en la penumbra de esos recuerdos. Sigo aquí con respuestas, pero es decisión de ustedes si quieren escuchar». La tensión se intensificó. Las miradas de sus hermanos se encontraron, transmitiendo temor y expectación, mientras Javier contemplaba la chocante idea de profundizar en lo que podría ser un abismo. Sabía que su papel había evolucionado y ahora, como líder, tenía que decidir si estaba listo para cargar con la culpa de lo que vendría. Un nuevo conjunto de emociones se agolpó dentro de él. El miedo a descubrir, la esperanza por la redención, la interrogante de su capacidad para manejar tanto peso emocional. ¿Estamos listos para enfrentar eso? ¿Estamos listos para descubrir lo que realmente somos?, reflexionó, sintiendo que el abismo se acercaba peligrosamente. Sintió que el aire se tornaba más denso a medida que su mente zumbaba con posibilidades. Sin embargo, sabía que el próximo paso podría llevarlos a una verdad que nunca imaginaron enfrentar. El destino de su familia pendía de un hilo, y Javier comprendió que, una vez atravesada esa puerta, no habría regreso. La pregunta era, ¿sería capaz de liderar ese viaje hacia lo desconocido? Javier cerró los ojos por un instante, intentando calmar su mente sobrecargada. Sentía un peso incesante sobre sus hombros, una presión que apenas había empezado a sentir desde que asumió el papel de líder en su familia.
Había trabajado arduamente para forjar un camino de sinceridad y apertura, y la llegada de Lucas podía desmoronarlo todo. «Necesitamos un lugar adecuado», murmuró a sus hermanos, intentando recuperar la voz de la razón en el caos interno. Su mente estaba llena de esquemas y estrategias. Debía mantenerse firme y no permitir que las emociones mezquinas de miedo o rencor intermientes. Su hermano menor, David, rompió el silencio. «No sé si esto es lo que necesitamos, Javier. ¿Qué tal si todo esto es una trampa?» La inquietud en su tono resonaba con la voz de la duda que Javier había estado ignorando. «Es lo que somos. Todo esto es parte de nuestra historia», replicó, su determinación aflorando. Javier se dio cuenta de que, a pesar del miedo, sentía un nuevo sentido de propósito. La idea de conocer la verdad sobre su familia podía ser el catalizador que los liberara de cadenas que habían llevado durante años. Con cada palabra que pronunciaba, comenzó a sentir un renovado sentido de responsabilidad. Hacía tiempo que había estado buscando respuestas, y ahora le revivieron esos deseos. No podía dejar que el temor se interpusiera. Era momento de enfrentar el pasado y darle a su familia una oportunidad de sanación. Mientras recogían sus pensamientos y se preparaban para el encuentro con Lucas, el ambiente en la cabaña se tornó opresivo, pero cargado de posibilidades. Sus corazones latían al unísono, enfrentando no solo el secreto de su familia, sino también sus propias inseguridades. Javier tomó la iniciativa y empezó a planear lo que dirían. «Lo que queramos discutir debe ser constructivo. Ten presente que cualquier revelación puede hacer que algunos de nosotros nos sintamos vulnerables. Debemos ser fuertes, no solo por nosotros, sino por el legado que llevamos». La tarde se tornó oscura, y las luces de la cabaña parpadeaban con más intensidad. Quizás era la inminente llegada de Lucas lo que provocaba el cambio. Javier inhaló profundamente. Debía mostrar integridad y al mismo tiempo movilizar a sus hermanos hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. El desafío que presentaba Lucas no era solo el conflicto del pasado. También enfrentaba a Javier con la figura de quien había llegado a ser. Había pasado años buscando respuestas y ahora, en un giro inesperado, debía demostrar su capacidad de liderazgo en el momento más frágil. «Este es nuestro momento de verdad», pensó, con la mente llena de imágenes de su infancia y recuerdos velados, cuestionando la fortaleza de las promesas que había hecho a sí mismo. La verdad, por dura que fuese, tenía el potencial de sanarlos. Pero él debía preparar su espíritu para lo que se avecinaba. Finalmente, un golpe en la puerta rompió la tensión que se había acumulado. Lucas estaba allí, como un mensajero de su historia. Javier sintió que su destino se entrelazaba con el del extraño. La clave para entender su identidad estaba ahí, a solo un paso. «Ahora o nunca», se dijo a sí mismo, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a fluir. Mientras abría la puerta, una mezcla de pánico y determinación invadió su ser. Lanzó una mirada a sus hermanos, buscando un resquicio de confianza, y se adentró en la incertidumbre, consciente de que la revelación que estaba por llegar cambiaría sus vidas para siempre. Había llegado el momento de desenterrar los secretos, y Javier entendió que, sin importar el costo, no podía volver atrás. «Bienvenido, Lucas», dijo tragando su miedo. «Estamos listos para escuchar». Pero justo cuando su voz resonaba, una sombra oscura pasó frente a su mente. ¿Estaban realmente listos para lo que seguiría? La puerta se abrió, y un frío inusual llenó la cabaña a medida que Lucas entraba. Su semblante era sereno, pero Javier pudo percibir una tristeza latente en sus ojos, como un océano de secretos esperando ser desbordado. «Gracias por recibirme», dijo Lucas con voz firme. Esa simple frase retumbó en el interior de Javier. No solo era un agradecimiento,
era un reconocimiento de la vulnerabilidad que tanto había estado tratando de ocultar. Javier sintió una sacudida de energía a su alrededor, una sensación de que el más mínimo cambio en la atmósfera podría desencadenar un cataclismo emocional. «Vamos al grano», propuso Javier, hallando valor en su determinación cada vez más profunda. La prisa por escuchar la verdad superaba su miedo. Ya no quería posponer lo inevitable. Se sentó, y sus hermanos hicieron lo mismo, entrelazando sus miradas, en un intento de hallar consuelo en el vínculo que los unía. Javier respiró hondo, ordenando sus pensamientos. «Hemos estado aquí en busca de respuestas». Su voz se vio interrumpida por un nudo de ansiedad en la garganta. Era momento de dejar atrás la fachada de control. Lo que hemos vivido, lo que ha pasado en nuestra familia, no puede seguir oculto. Lucas, ¿por qué has venido ahora? ¿Qué es lo que necesitas de nosotros? Necesito que comprendan lo que nunca fui capaz de contarles, dijo Lucas, su tono entrelazándose con un halo de tristeza y determinación. El silencio que siguió a su declaración era palpable, cada uno de ellos complacido, atrapados entre la curiosidad y el temor. Cuando Lucas hablaba, Javier sentía que cada palabra se convertía en un rompecabezas que exigía atención incondicional. Mientras Lucas comenzaba a revelar información sobre el pasado que compartían, una revelación casi imposible surgió. Secretos familiares que habían permanecido ocultos por años, la historia de su padre, la verdad sobre su madre, incluso la traición que los había llevado a estar en caminos separados. Javier sintió que su corazón se encogía, mientras cada pieza caía en su lugar, entrelazando su presente con el pasado de forma irrevocable. La multitud de emociones que invadieron a Javier en ese momento se convirtieron en un despertador de sus aspiraciones. La indecisión y la decepción que había sentido como líder parecían desvanecerse, dándole paso a una convicción renovada. Ya no se trataba solo de proteger a su familia, sino de abrazar las verdades impuestas y salir adelante. Debemos reconocer nuestra historia para poder liberarnos de ella, expresó Javier, su voz resonando con una fuerza interna que él mismo no sabía que poseía. Estas verdades nos definirán, pero no nos hundirán. Vamos a empezar de nuevo. Sin embargo, cada afirmación de su fortaleza era interceptada por la incertidumbre. Con esos secretos al aire, ¿cómo podrían haber confianza entre ellos ahora? Las sombras de la desconfianza comenzaban a aflorar nuevamente, convenciéndolo de que el camino hacia la sanación no sería fácil ni rápido. A medida que las horas avanzaban y la conversación se tornaba más intensa, Javier sintió que ante sus ojos se manifestaba su propia fragilidad. Fue precisamente esa inhóspita vulnerabilidad la que le ofreció la oportunidad de crecer, de reafirmar su rol en la familia. Era la visión de una reconfiguración interna en cada uno de ellos, un nuevo capítulo, e incluso un nuevo legado que quería forjar. Pero justo cuando pensó que había encontrado un sentido de dirección, Lucas mencionó un nombre que erizó su piel. La razón por la que estoy aquí se llama Beatriz. Las palabras de Lucas resonaron como un eco, estirando la línea entre el pasado y el presente. Javier sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Quién era Beatriz y cómo se relacionaba con su historia familiar? Una vez más, la tormenta de incertidumbre y determinación se desató en su interior, dejando claro que el verdadero enfrentamiento apenas había comenzado. Con su corazón latiendo con fuerza en contra de su pecho, Javier se preparó para lo que podría ser la revelación más impactante de su vida. El eco del nombre Beatriz resonaba en la mente de Javier como un tambor que retumbaba en una caverna oscura. Miró a Lucas, que parecía haber lanzado una piedra en un estanque tranquilo. Las ondas se propagaban, sacudiendo sus cimientos internos.
Los sentimientos de traición y curiosidad se entrelazaban, y Javier estaba al borde de un abismo emocional. Había estado intentando construir un nuevo camino para su familia, pero la llegada de esa revelación parecía desplazar el terreno que había empezado a cimentar. «Lucas, ¿quién es Beatriz?», preguntó, impulsado por una mezcla de deseo de entender y ansiedad. Se hizo un silencio espeso, mientras Lucas parecía buscar las palabras en un océano de recuerdos. Fue Javier quien, sintiéndose frágil, dio un paso hacia adelante. «Necesito que me digas la verdad. Esta familia ha estado llena de secretos demasiado tiempo». Con cada palabra que intercambiaban, Javier experimentaba un viaje interno significativo. Por mucho que temiera la verdad de Beatriz, sabía que no podía seguir construyendo castillos de arena en un mar de dudas. «Beatriz es alguien del pasado», comenzó Lucas, su tono cargado de emoción. «Puede que sea la razón por la que nuestra familia se rompió. La conocí hace años, antes de que todo cambiara. Mi deseo de defenderte también me llevó a ocultarte cosas. Y ahora entiendo que ese muro no haría más que separarnos más». Javier sintió como si el aire se llenara de fragmentos de cristal. Cada palabra de Lucas era un recordatorio de las cargas invisibles que siempre había llevado. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué guardaste silencio?». La rabia contenida se entrelazaba con la tristeza. «Porque tenía miedo», dijo Lucas, su mirada tambaleándose. «Tenía miedo de perderlo todo. Mi vida se convirtió en una serie de decisiones equivocadas, y cuando vi cómo se desmoronaba todo, encerré esa parte dentro de mí. Pensé que protegerte a ti y a los demás era lo correcto, pero no era más que una trampa». Mientras Lucas hablaba, Javier sintió que sus emociones podían desbordarse. Su percepción de lo que había creído cierto, lo que había dedicado su vida a cuidar, se desmoronaba. La infancia y la camaradería se fragilizaban bajo una nueva luz. En su interior, Javier luchaba con la culpa. ¿Habría realizado él mismo esos sacrificios por el bienestar de su familia, o solo había sido un enredo del destino? «Lucas, esto no se trata solo de ti. Estamos hablando de nuestra historia, nuestra identidad», respondió Javier, intentando canalizar su frustración en algo más constructivo. El camino hacia adelante requería más que emociones crudas. Demandaba reflexión y acción. Necesitamos enfrentar la verdad de Beatriz, abordar lo que pasó. Podría ser el único puente hacia nuestra sanación. Los ojos de Lucas se iluminaron con una chispa de esperanza. ¿Estás dispuesto a hacerlo, a enfrentar eso juntos como una familia? Javier asintió, sintiendo el peso de la decisión. Era un paso hacia adelante, no solo en la búsqueda de respuestas sobre Beatriz, sino también en el rescate de la unidad familiar. Aquel momento significaba que, a pesar de las tormentas emocionales, podría forjar un nuevo camino. Descubramos quién fue Beatriz, pero también enfrentemos la huella que ha dejado en nosotros, afirmó Javier, sintiendo cómo su voz resonaba con una confianza inesperada. No podemos continuar separados y no podemos seguir siendo prisioneros de nuestro pasado. Sin embargo, la certeza que había encontrado se vio interrumpida cuando Lucas, con el rostro pálido, murmuró una última revelación que heló la sangre de Javier. «Ella está de vuelta en la ciudad, Javier. Beatriz ha regresado». La incertidumbre y el miedo crecieron nuevamente en el pecho de Javier, quien sintió que el ciclo de dolor estaba lejos de terminar. ¿Qué harían ahora? La realidad de enfrentar al pasado había llegado de forma repentina, dejando un aire de tensión aplastante en la cabaña que antes se sentía como un refugio. El momento de la verdad se acercaba, y con ello la promesa de una confrontación que podría cambiarlo todo. La mente de Javier se agitaba con las palabras de Lucas como un torbellino inquieto. El regreso de Beatriz no era una simple coincidencia.
era una intervención del destino, un empuje que desentrañaría más secretos de los que jamás había imaginado. La cabaña, que había sido su refugio, ahora se convertía en una trampa psicológica donde cada rincón parecía estar cargado de historias no contadas. ¿Cómo podemos estar seguros de que su regreso no traerá más dolor?, murmuró Javier, sintiendo que cada respiración se volvía más pesada. La aparición de Beatriz significaba confrontar las sombras del pasado, esas que tanto tiempo había buscado eliminar. Sabía que entender esta situación requería no solo fuerza mental, sino también una intención clara de crecer y aprender de ella. Lucas lo miró, la preocupación dibujada en su rostro. Tal vez sea una oportunidad, Javier, una oportunidad para esclarecer lo que nunca pudimos entender. La voz de Lucas tenía un eco de determinación, un reflejo de la autocompasión que solo puede surgir de la verdad dolorosa. Era necesario que ambos dejaran atrás sus temores y enfrentaran a Beatriz, no solo como una figura del pasado, sino también como una puerta hacia la redención. Esa noche, Javier se sentó en la terraza, observando cómo las estrellas titilaban en un cielo despejado. La belleza del paisaje contrastaba con el tumulto dentro de él. Se preguntó cómo podía aprovechar esta situación para su crecimiento personal. ¿Qué lecciones había ignorado hasta ahora? Había acumulado experiencias y era momento de transformarlas en conocimiento práctico, convertir ese dolor en herramientas que le permitieran manejar sus emociones. Esto no es solo sobre Beatriz, es sobre mí, pensó, dejando atrás la autocompasión por un momento. Debo aprender a comunicarme mejor, abrirme a las verdades que aún evito. Fue un momento de iluminación. Para afrontar a Beatriz y a los fantasmas del pasado, necesitaba también confrontar sus propias inseguridades, su renuencia a aceptar que no siempre tendría el control de su historia familiar. En los días siguientes, Javier comenzó a escribir en un diario. No solo registraba lo que sentía sobre Beatriz y su familia, sino que también examinaba sus anhelos, sus defectos y sus deseos de crecimiento. Se dio cuenta de que, al poner en palabras sus pensamientos, estaba creando un espacio seguro para explorar las emociones que corrían por sus venas. Esta escritura se convertiría en su aliada en el proceso de sanación, un mapa que lo guiaría en un terreno emocional aún inexplorado. Un día, mientras escribía sobre sus vulnerabilidades, se sintió impulsado a buscar respuestas dentro de sí mismo. ¿Qué he aprendido de este dolor?, se preguntó. La respuesta era clara. El duelo y la traición podían ser la chispa que lo llevara a una vida más auténtica. Por primera vez, Javier vio la luz al final del túnel que había estado atrapado en su mente. Consolidado en su nueva misión, decidió que lo primero debía ser encontrarse cara a cara con Beatriz. No solo por mí, sino por cada uno de nosotros, susurró para sí mismo. Estaba decidido a empoderar su propia narrativa, a convertir la incertidumbre en una oportunidad de crecimiento personal y familiar. Era el momento adecuado para asumir la responsabilidad de su propio viaje y no dejar que Beatriz lo definiera. Mientras se preparaba para esa reunión inevitable, un nuevo temor lo invadió. ¿Sería capaz de mantener la calma? ¿Podría convertir ese encuentro en un paso hacia una sanación genuina? La incertidumbre lo abrazaba nuevamente, pero ahora con el conocimiento de que cada respuesta que buscaba estaba directamente relacionada con las decisiones que tomaría en el momento. La conversación que cambiaría su vida se acercaba, pero una advertencia interna resonaba. No solo enfréntate a Beatriz, enfréntate a ti mismo. Javier sabía que para romper el ciclo de sufrimiento, debía desafiar no solo a su pasado, sino también a lo que había llegado a creer sobre sí mismo y su capacidad de manejo emocional. La tensión aumentaba.
¿Lograría mantener su nuevo enfoque o se vería superado por las oleadas de emoción que venían con el reencuentro? La respuesta estaba en el horizonte, esperando ser revelada en el instante en que cruzara el umbral de aquella puerta. La sanación lo esperaba, pero el precio podría ser alto. La reunión finalmente ocurrió. Javier se encontró de pie frente a la casa abandonada, donde alguna vez Beatriz había sido parte de su vida. La incertidumbre flotaba a su alrededor, pero un nuevo aire de determinación lo envolvía. Había visto la luz más allá del dolor. Ahora era el momento de enfrentarlo. Cuando Beatriz apareció, con un rostro familiar pero marcado por el tiempo, Javier sintió cómo sus emociones se agolpaban en su interior. Ella había sido parte de un legado que tanto había querido olvidar, pero al mismo tiempo era una pieza clave para su propio desarrollo. La experiencia lo había enseñado que escapar de las sombras del pasado no era un camino viable. La confrontación era inevitable. «Hola, Javier», Beatriz indicó, su voz temblando ligeramente. La miró a los ojos y pudo ver una mujer que había estado cargando con sus propios fantasmas. En lugar de permitir que el miedo lo consumiera, decidió dar el primer paso hacia la claridad. «Necesitamos hablar», dijo con firmeza. Las palabras brotaron de él con una seguridad que había cultivado en el proceso de introspección. «Es momento de enfrentar el pasado y lo que significó para nosotros. Estoy aquí no solo para escuchar, sino para entender de una vez por todas quién eres en mi vida y qué has traído». Las palabras resonaron en el aire entre ellos y sorprendentemente la tensión empezó a desvanecerse. Beatriz lo miró con una mezcla de sorpresa y reconocimiento. «Siempre quise protegerte, pero no sabía cómo hacerlo. Que estás aquí me dice que ambos tenemos una oportunidad de renacer, de sanar». Javier sintió un profundo alivio. Ella estaba tan dispuesta a abrirse como él. A medida que comenzaban a hablar, se adentraron en verdades antiguas y heridas aún abiertas. Beatriz compartió su perspectiva sobre el pasado que había marcado a la familia, revelando detalles que Javier nunca había sospechado. Su experiencia sin duda había causado estragos, pero ahora podían ver las conexiones invisibles que los unían. Fue como si ambos estuvieran encajando piezas de un rompecabezas hasta ahora incompleto. Javier se dio cuenta de que el ambiente en el que se encontraban empezó a transformarse. Las riendas de su historia se afianzaban de nuevo en sus manos. En lugar de caer en la desesperación, eligió el camino de la comprensión y la compasión. La vulnerabilidad que ambos compartieron se convirtió en el catalizador que encendería su transformación. «Lo que sucedió entre nosotros no lo puedo cambiar, ni tampoco las decisiones que tomamos en el pasado, pero podemos forjar algo nuevo», expresó Javier, sintiendo cómo su confianza se afianzaba. En sus palabras había un nuevo enfoque: la aceptación y la voluntad de crecer. Esta era la primera vez en su vida que se sentía el verdadero líder de su propia historia familiar. Beatriz, con lágrimas en los ojos, asintió. «No espero que todo se solucione de la noche a la mañana, pero estoy lista para trabajar en nuestra relación». A medida que intercambiaban su vulnerabilidad, las defensas que los habían mantenido divididos se derrumbaban. La conversación continuó fluyendo, cada uno conociendo al otro en un nivel más profundo. Javier sintió como una carga pesada de dentro de él se desvanecía, mientras las viejas heridas parecían cicatrizar con cada palabra que intercambiaban. El diálogo se convirtió en una especie de ritual, en el que cada revelación era un paso hacia el renacimiento. Cuando todo terminó, Javier se sintió plenamente satisfecho. No solo había confrontado a Beatriz, sino que también había logrado ver más allá de aquel obstáculo. La vida le había dado una lección muy dura. Lo había preparado para este momento.
Se dio cuenta de que transformar el dolor del pasado en conocimiento era su verdadera victoria. Al volver a su casa, comprendió que la próxima etapa de su viaje ya no abrumaba como antes. Ahora se sentía más fuerte, más capaz. Su familia había tomado un carruaje diferente. Los muros de incertidumbre se estaban desmoronando y la promesa de una nueva identidad familiar surgía de los escombros. Los días pasaron, y cada uno de sus hermanos comenzó a participar en las conversaciones. Javier se volvió un explorador del pasado, enfrentando cada historia con la convicción que había descubierto en la cabaña. Con cada reunión familiar, la atmósfera se llenaba de promesas de unidad, y lentamente la ansiedad cedió ante un sentido renovado de propósito compartido. Gracias a su esfuerzo para abrir la conversación, sus relaciones comenzaron a transformarse. Las viejas heridas se hicieron más visibles, pero a su vez el amor y la comprensión se hicieron aún más fuertes. Con el tiempo, Javier se convirtió en el puente que conectaba las historias y aspiraciones de cada miembro de su familia. Por primera vez, la ansiedad fue reemplazada por confianza. Javier no solo había conquistado sus propios demonios, sino que también había empoderado a su familia para que juntos enfrentaran el futuro. Habían logrado crear un legado que reflejaba su crecimiento y transformación personal. En su interior comprendió que el verdadero triunfo no radicaba solo en resolver conflictos, sino en aprender a navegar por la vida con valentía y autenticidad. Había alcanzado un estado de paz que jamás había imaginado posible. El viaje de Javier, aunque lleno de desafíos, había llegado a su fin. La cabaña, una vez un símbolo de carga, se había convertido en un faro de unión, y Javier había demostrado que, al enfrentar sus miedos y traumas, lograba no solo sanar, sino también prosperar. Realmente había encontrado su lugar dentro de la familia, un lugar que estaba destinado a ser, donde la conexión se hacía más fuerte a raíz de cada desafío superado. A medida que la luz del día se atenuaba en el horizonte, Javier miró hacia el futuro con esperanzas renovadas y determinación. Las palabras resonaban en su mente. Todo fue un viaje hacia el autodescubrimiento y la liberación. En verdad, había alcanzado el logro personal que siempre buscó, transformándose en el verdadero líder y guardián de su familia. El ciclo se cerró con un entendimiento profundo. La familia siempre sería un viaje de descubrimiento, y aunque el pasado había dejado imaginables cicatrices, el futuro lleno de amor y confianza brilla con una luz nueva. ¿Y tú? ¿Estás listo para embarcarte en tu propio viaje de transformación? No esperen ni un segundo más para compartir su historia. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo.